Muy buenas gente cinéfila y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a retrocriticar, palabras mayores, una auténtica obra maestra del cine, del western y por extensión de todo el cine, de la historia del cine, El hombre que mató a Liberty Balance. Ya lo habéis visto en el encabezamiento, en la miniatura, ¿por qué es una obra maestra? Vamos a intentar desmenuzar una película muy compleja en muchos sentidos del por qué, para la gran mayoría de los entendidos del cine, críticos y no tan críticos, es una auténtica obra maestra del séptimo arte, un capítulo aparte dentro del cine western y que sin duda alguna marcó un antes y un después en el cine de western, pero también en el cine de John Ford y también por extensión en la propia historia del cine, una película mítica donde las haya. Film del 62 del gran John Ford, como diría mi profesor de lenguaje cinematográfico, Dios bendiga a John Ford, uno de los grandes de la historia del cine y que aquí yo creo que se consagró por completo, aunque llevaba ya 20 o 30 años haciendo gran cine y dando pues buena muestra de su buen hacer en el cine western especialmente, aunque también tiene otras muchas películas fuera del western propiamente dicho que también están a un altísimo nivel. Película que nos reuniría a una pareja muy especial dentro del cine en general clásico y también del western, como nada menos que James Stewart, que es el protagonista, y el gran John Wayne, porque si tú dices John Wayne hablas de western, enseguida te viene la imagen típica suya en cualquier western, un hombre que estuvo muy ligado a este género tan especial, que se le veis en un montón de películas importantes, incluida por supuesto de John Ford, no deja de ser casi la mano derecha de actor fetiche de John Ford en la mayoría de sus películas, sobre todo de western, y que está estupendo aquí haciendo su papel típico en una película que nos narra básicamente el final o el declive, vamos a decir, del western tal y como lo conocemos, o ese salvaje oeste tal y como lo conocemos en la mayoría de las películas. La llegada del mundo moderno, la llegada de la libertad, la llegada de las leyes, la llegada de la democracia y la llegada de la ley también, propiamente dicho a un pueblo donde a modo de flashback, de una historia contada a modo de flashback, vamos a ir descubriendo el por qué todo lo que ocurre a ese principio de película, con esa especie de tono tristón de esos personajes, incluido el personaje tan importante, ese senador que llega a ese pueblo en el que supuestamente tuvo un pasado a visitar el funeral de un viejo amigo. Y todo el mundo pues queda muy sorprendido, ¿no? ¿Quién es este hombre del que habla este ilustre senador, ¿no? Viene un político tan importante de Washington y no sabemos quién es, ¿no? Y vamos a ir descubriendo quién es ese protagonista de la historia que nos va a ir contando ese senador a modo de flashback con esa mujer que, bueno, pues tiene esa sensación especial cuando ve esa flor de cactus. No ha habido una flor de cactus más emotiva en la historia del cine que la que vemos en esta película. Un western crepuscular en toda regla. Es el western crepuscular en palabras mayúsculas, que es mucho decir hablando del western, porque nos narran, digamos, ese declive ya más que evidente del salvaje oeste, ese oeste de aventura, de forajidos, sin ley, donde la seguridad pues brilla por su ausencia, las leyes o por supuesto la democracia, que aquí es un papel importante, va a jugar un papel importante en la historia y del por qué el western comienza a quedar en declive, ese salvaje oeste que nos narra la película y que va a estar encarnado sobre todo por ese personaje de Liberty Balance que da nombre a la película. Recordemos que en inglés es el hombre que disparó a Liberty Balance, aunque creo que el hombre que mató a Liberty Balance también es una buena traducción, porque Liberty Balance no deja de ser la encarnación de ese salvaje oeste, ¿no? La personificación de ese oeste que hemos conocido hasta ahora, salvaje, de forajidos, de pistoleros, de robos al banco o a diligencias, y que está en declive porque el mundo moderno que viene desde el este, desde Washington, las leyes, las normas o la democracia que va a traer el personaje de James Stewart, que no deja de ser un abogado, que va a ese salvaje oeste con una maleta llena de libros, qué imagen tan icónica, para resumir al personaje, intentará imponerse ante ese salvaje oeste que personifica, como digo, Liberty Balance, y que vamos a ver cómo es un personaje que, a pesar de no haber cogido nunca un arma, de no creer en la violencia ni nada por el estilo, de ser incluso abstemio, algo muy sorprendente en ese salvaje oeste donde todo el mundo está borracho, pues es un hombre valiente, es un hombre que cuando le asaltan en la diligencia, en lugar de quedarse arrugado o callarse cuando tiene que defender a una mujer o cuando tiene que dejar claro que, oye, que esto no puede ser, que dónde están las leyes, es tan valiente como el que más, y se va a ganar el respeto de la gente más allá de su palabrería o su personificación de ese mundo que nos va a llegar poco a poco con la llegada del, por ejemplo, el tren o la modernidad de los nuevos tiempos.
Es un personaje muy especial, muy rico, porque no es un personaje cobarde al que tenga que llegar, por ejemplo, el personaje de John Wick a defenderle, le defiende, pero es un personaje muy valiente, muy echado para adelante, que no se achanta ante ese personaje tan elefante en cacharrería como es Liberty Balance, que incluso cuando entra en el salón, entra y todo el mundo se calla y se asusta de él, y tiene una forma de entrar poderosa que deja claro quién es el que manda en ese salón, ¿no? Y el único que es capaz de hacerle frente es ese personaje tan extraño que no sabe muy bien realmente qué es o a qué se dedica, que es el que encarna John Wayne, que es el único que parece que tiene las agallas o los redaños suficientes para ser capaz de enfrentarse, o que incluso Liberty Balance le tenga el temor suficiente para no enfrentarse a él o eludir ese enfrentamiento. Un pueblo en el que la ley la personifica un personaje más asustadizo imposible, más cobarde imposible, un chiste de sheriff, un hombre que solo piensa en comer y poco más, y que en cuanto oye la palabra Liberty Balance se pone a temblar y se esconde en las sombras porque no quiere saber nada. Esa es la ley de ese salvaje oeste que encarna este pueblo de Shane Bond, que pues poco después va a ir poco a poco llevando a la modernidad, ¿no? Liberty Balance en esta película, como digo, encarna perfectamente ese salvaje oeste que, digamos, se resistía a ser doblegado, ¿no? Mediante la violencia intenta imponer su ley, intenta imponer su mantra, ¿no? Mediante la violencia se hace respetar, se hace temer, pero también intenta imponer su ley, por ejemplo, cuando llega el momento de las elecciones, un momento que es festivo para el pueblo, de la llegada de la democracia al pueblo, por ejemplo, muy bien encarnado ese personaje del dueño del bar, del restaurante, donde come todo el mundo durante la película, y cómo va a las elecciones como henchido de orgullo, ¿no? Se le ve sonriente, la fiesta de la democracia que tantas veces decimos hoy en día, ahí se personifica muy bien. Es un tema que dices, son detalles muy sutiles, pero está todo muy bien narrado en la película, por eso es la cumbre del western crepuscular, porque te enseña perfectamente el por qué el western salvaje aquí empieza a acabar, y cada personaje encarna un poco esos cambios de rol del western, el salvaje oeste por parte del personaje de Lee Marvin, es decir, Liberty Balance, esa democracia, ese nuevo mundo, esa modernidad, esa cultura, esa educación, esas leyes que encarna James Stewart, y por supuesto ese personaje frontera que sería el que encarnaría al bueno de John Wayne, que está un poco entre los dos mundos, que pertenece mucho más al western del pasado que el western que está por venir, que tiene sus planes de futuro muy bonitos con esa mujer del que parece que está enamorado, pero que no acaba de lanzarse, y que digamos que al final se la va a robar James Stewart, pero que no se queda atrás y apuesta por ese mundo moderno que se le está llegando, no deja de ser un personaje ya un poco más veterano, y digamos que es consciente de lo que viene por encima, lo que se le viene encima de la modernidad y del mundo de las leyes, se le va a llevar por delante, o se adapta y ayuda a ese mundo nuevo, o va a ser pisoteado, ¿no? De hecho, hay un momento muy chulo en la película y muy hermoso en el fondo, ¿no? Que es cuando él es consciente de que ha perdido a su chica por parte del personaje que encarna James Stewart, ni siquiera se revela, ni siquiera se enfada, pero lo asume, ¿no? Es derrotado, se derrota él mismo, ¿no? Se emborracha en esa escena del bar, ¿no? Lleno de rabia. Es un personaje muy noble, muy poderoso, lo hemos visto en la película, muy noble y muy poderoso, pero aquí está completamente derrumbado y asumiendo que ya el mundo que se viene por delante es un mundo lleno de cosas nuevas que a él le van a superar, incluyendo ese mundo le ha robado a su chica, porque esa chica va a preferir estar con alguien de leyes, con alguien de orden, con alguien que está enseñando a leer y a escribir a la gente, incluida ella misma, antes que con ese personaje que está mucho más ligado a ese salvaje oeste que a otra cosa. Sin embargo, es un personaje tremendamente noble, porque incluso va a ayudar a James Stewart en un momento dado de la película a dar ese paso al frente para ser ese representante legal en Washington, de esa provincia o de esa región, ese estado, contándole lo que ha ocurrido de verdad, que finalmente él no fue el que se cargó a Liberty Balance y por tanto no están manchadas sus manos de sangre, y puede ser perfectamente la persona perfecta para encarnar a ese futuro, vamos a decir, prometedor de esa parte del país. El periodista más borracho que otra cosa, pero que sabe escribir, según las propias palabras del propio protagonista, el propio James Stewart, y que va a ser clave para derrotar a ese personaje violento de Liberty Balance, y que también le echa bastantes redaños al publicar eso de que Liberty Balance ha sido derrotado, ¿no? Y que publica cuando Liberty Balance ha hecho alguna fechoría o ha matado a gente. Tiene miedo, pero se arma de valor con el líquido, el prohibido, el licor, como él bien lo llama. Ya no queda valor, ¿no? Cuando se le acaba el líquido.
y que, bueno, pues esa valentía en la prensa ha sido clave. Yo creo que hay muchas lecturas en la película más allá de lo que se puede hablar del western, ¿no? Hay mucha crítica a la propia política, hay mucha crítica también a esa prensa que encarna ese periodista y ese pequeño diario, ¿no? Ese diario que si hubiera sido cobarde, a lo mejor no se hubiera derrotado a Liberty Balance. Sin embargo, es valiente y aún sabiendo que pone en peligro su vida, hace su labor como periodista, que es contar la verdad, lo dice en un momento de la película. Y también esa burla a la política con ese personaje tan curioso de, bueno, ese que se presenta a las elecciones en la parte final y dice aquello de he preparado un discurso solemne y no sé cuánto, pero voy a hablar desde el corazón, y tira el papel, y cuando lo descubre uno de los personajes, que si no me equivoco es el personaje del periodista, descubre que es un papel en blanco, ¿no? Es la falsedad de la política, aquí una vez más al descaro, ¿no? Es un detalle muy chulo que está muy presente en la película, muy tapadillo, pero que está ahí. Además es una película que tiene mucho toque cómico en muchos momentos. Es una película que tiene muchas lecturas muy profundas de la historia de los Estados Unidos, o incluso de los cimientos de esos Estados Unidos, ese momento de las elecciones donde entra ese caballo promulgando el voto a uno de los candidatos, no deja de ser un momento salvaje, absurdo y irrisorio, pero es que esos Estados Unidos están forjados ahí, ¿no? En esos personajes de vaqueros y de grandes terratenientes y poco más, ¿no? Y es una burla muy curiosa a ese salvaje oeste, pero que también lo personifica muy bien. Y por supuesto tendremos momentos muy cómicos. El propio sheriff no deja de ser más cómico que otra cosa. Ese tartamudo que cada vez que habla solo está ahí para hacer reír al público. Es una película muy entretenida y muy divertida en muchos sentidos, pero que tiene mucho trasfondo y por eso es tan grande. Con una música que apenas suena unos pocos minutos en la película, pero que te traslada mucho la idea de algo, de un pasado muy hermoso, o de reivindicar esa figura que todo el mundo ha olvidado en el pueblo, casi todo el mundo ha olvidado en el pueblo, incluso los del diario, y que fue clave para sostener ese futuro. Un cambio en ese territorio que va a estar cimentado sobre una gran mentira, porque el hombre que mató a Liberty Balance no es el que todos creen y que gracias a ello es elegido. O sea, es elegido por una mentira y por matar a un villano, pero realmente no le mata, con lo cual es una doble dualidad muy curiosa, ¿no? Elegir a un representante cuyo mayor mérito ha sido encarar y doblegar y matar a un villano o al villano de la función, pero que encima es todo mentira. Está cimentado sobre una mentira muy grande que podría ser incluso, vamos a decir, extrapolarlo un poco, la gran mentira de los Estados Unidos, porque se forjó en esas calles de fuego, en esas calles de plomo y de violencia, y a partir de ahí creció. Eso se entiende muy bien con el mundo actual. Hemos visto estos días con lo de las elecciones con Trump y demás, manifestaciones de gente pidiendo cosas como recuento de votos, o que se parase el recuento de votos a las puertas de un lugar donde estaban contando los votos, con gente armada hasta los dientes. Eso en cualquier país del mundo sería imposible. O sea, eso es tercermundista, eso se vería, no sé, en Somalia o algo así. Pero en la nación más poderosa del mundo es algo imposible de creer. Pero eso viene de esto, viene del western, viene de ese salvaje oeste que se cimentó en esta época, y que se ve también en el género del western. Por eso el western es un género que, más allá de la aventura y más allá de muchas cosas que tiene de acción, de entretenimiento que puede tener en muchos momentos, no deja de ser también un trabajo de antropología o de historia de Estados Unidos. Estados Unidos, parte de la historia de Estados Unidos es su guerra civil, su guerra de la independencia y todo lo demás, pero también la parte del oeste donde pasaron muchas cosas importantes, y ese país de alguna forma se forjó o se cimentó en una etapa en la que había mucha violencia en ese territorio del país, y que hoy de alguna forma sigue estando presente en muchos detalles de un país que en otras partes del mundo es algo increíble o imposible de que pueda verse o de que pueda pasar, como ha ocurrido ahora con las elecciones de Trump y demás. Y esas imágenes que son muy sorprendentes, pero que solo pueden pasar en América, porque América tiene ese pasado violento que se debe ver muy bien, por ejemplo, en el western o en esta película. Con una fotografía brillante, deslumbrante, ¿no? Esas sombras, las sombras y las luces y las sombras, los blancos y los negros del cine clásico y del cine en blanco y negro, pues no pueden ser imitados en el color. Tienen un dramatismo muy bestia, un poder muy bestia, y aquí están en muchos momentos muy bien personificados. Por ejemplo, en alguna escena muy concreta, por ejemplo, en ese tiroteo en el que se ven desde varios puntos, cuando se narra según el personaje, que tiene un dramatismo tremendo. Y gracias a esas sombras, a esa luz, a esa iluminación, la película tiene un poder tremendo, ¿no? O ese momento en el que el personaje de
de John Wayne destruye esa casa que está construyendo, esa ampliación de la casa que está construyendo, como si fuera la quema, como si fuera, pues eso, el pasar página, porque ese futuro tan bonito que él mismo se había hecho en su cabeza ya no es posible y está tan derrotado que él mismo destruye esa casa que ha ido construyendo, esa ampliación que ha construido, y no deja de ser el símbolo de su derrota y de su amargura a partir de entonces, ¿no? Es una película que tiene mucho trasfondo y que tiene una riqueza de personajes impresionante. El personaje de John Wayne, aquí, más allá de esa imagen icónica que él tiene, de esa imagen llena de poderío, de una imagen tan poderosa como la que él encarna en la película, tiene un trasfondo romántico tremendo, ¿no? Esa nobleza que muestra, como he dicho antes, al aceptar su derrota sin luchar, sin retar al personaje Jace Stewart ni nada por el estilo, o pelear por esa mujer. Acepta su derrota, lo ve como algo bueno para ella, es bueno para ella que se vaya con él en lugar de que se quede con él, con él mismo, y acepta esa derrota sin más. Esa nobleza tremenda que demuestra el personaje está muy difícil de encontrar en cualquier otro personaje, tanto del western como de la historia del cine, ¿no? Y la verdad es que John Wayne siempre será ligado a esa imagen típica del hombre rudo y duro del western, pero siempre tiene, cuando sobre todo está tratado por grandes directores, como en el caso de John Ford, un trasfondo mucho más allá de eso, ¿no? Es una película que tiene muchísima riqueza, muchísimas cosas. Es una obra maestra por muchos detalles, ¿no? Porque es una auténtica radiografía de la historia de Estados Unidos de esa etapa y te refleja muy bien el por qué a partir de aquí el western salvaje que conocemos tiende a su fin, y porque personifica en cada uno de los personajes esas distintas etapas del western, ¿no? Ese personaje de Jace Stewart incluso llega a ese pueblo no solo como hombre de leyes, sino también un hombre que trae cultura y trae conocimiento, educación al pueblo, ¿no? Dando clases a niños y a mayores, a gente de los ranchos, o incluso a esa camarera de la que está poco a poco enamorándose, que no sabe leer y escribir. Es que la cultura, el saber escribir, el saber leer, el aprender, es un arma muy poderosa y muy peligrosa contra, por ejemplo, los tiranos, porque Liberty Balance no deja de ser un gran tirano que se opone a la democracia, que se impone a la democracia diciendo con fuerza, con ese látigo, que es un objeto atrecho muy poderoso de la película, ese látigo y ese poder, esa fuerza de las armas, intenta imponer su ley e imponerse hacia esas votaciones democráticas, aunque fracasa a pesar de su intento, y no deja de ser eso, el cacique, el dictador, que intenta imponerse mediante la fuerza ante la democracia, o la fuerza de la democracia ante un pueblo que ya sí está pasando página de esa etapa del pasado, que, por ejemplo, cuando muere Liberty Balance, el pueblo es un acto festivo, es una fiesta, ¿no? En todo, ¿no? Ese ambiente tenso que había antes ya no está, hay jolgorio, hay canciones en la calle, y salvo el personaje evidentemente de John Wayne, que ya ha aceptado su derrota y su cambio de rol por completo y está apesadumbrado y triste, el resto del pueblo está henchido de orgullo y de placer. Y por supuesto ese final tan maravilloso, en el que hay muchos contrastes, ¿no? Muchos detalles, ¿no? Esa tristeza que hay en el ambiente, en ese tren de vuelta a Washington. Y con esa frase final, ¿no? Que no deja de ser, como digo, la mentira de la historia y la mentira de ese personaje que encarna Jace Stewart y que es un senador, y en el fondo también, como digo, puede perfectamente simbolizar la mentira o la falsedad en algunos detalles de esa grandeza de los Estados Unidos, esa gran nación o esa primera potencia mundial y gran democracia que es Estados Unidos hoy en día, mediante ese pasado violento y ese pasado de, pues a lo mejor muchas mentiras. Todo es poco, como dice el maquinista, para el hombre que mató a Liberty Balance. Y claro, ellos aceptan esa mentira como algo normal, ¿no? Todos lo aceptan. Esa mentira ha sido capaz de forjar ese futuro de prosperidad, ¿no? Ese tren, ese pueblo muy diferente en el futuro, lleno de, pues ya ahora ya sí, sin violencia, con ley, con todo lo que hay que tener, la democracia y demás, la educación y la prosperidad, pero sin olvidar que a raíz de ese acto de violencia y también de mentira, pues se empezó a forjar toda esa leyenda, incluido la de ese senador, la de ese político, que a partir de ahí pues va a ser un hombre importante, un gran senador de los Estados Unidos. Una película tremenda, que lo tiene todo, los protagonistas, los actores están estupendos, te podrías hablar de un montón de detalles de la película, ¿no? El personaje de la mujer, la personificación de la mujer en esa época, incluso ese ayudante Pompey, creo que era el ayudante negro de John Wayne, que también podría encarnar un poquito la evolución de ese tipo de personas en esa época histórica, y que se narra muy bien también aquí.
Es una película que va más allá del western, va más allá del cine, es una especie de radiografía histórica de esa etapa de los Estados Unidos y que te lo cuenta todo a la perfección y te lo resume todo a la perfección en 4 detalles y en 4 tonterías. Y además, encima, es una historia que es entretenida, que es divertida y que tiene momentos épicos, ¿no? Ese enfrentamiento de los personajes, el villano y el bueno, el villano, el que está un poco en medio, etc. Una película magnífica, una obra maestra en muchos sentidos y que ha trascendido a la propia historia del cine por todo lo que supone y por todo lo que de alguna forma significa para el cine y para el western en sí. ¿La mejor película de John Wayne? Yo creo que sí. Hay muchas películas de John Wayne a un gran nivel, Las uvas de la ira, La diligencia, por supuesto, cómo no. No podemos olvidarnos de Centauros del Desierto, pero yo creo que esta es su película más completa y la más importante en todos los sentidos, y seguramente sea, si no el western más importante, uno de los más importantes sin duda alguna de la historia y por tanto también por extensión de la historia del cine. Peliculón, El hombre que mató a Liberty Balance, totalmente reivindicable, película que hay que ver al menos una vez en la vida y si puede ser intentando comprender el por qué es tan grande, mejor. Espero haber aportado mi pequeño granito de arena. Ya sabéis que es muy difícil hacer una crítica completa y compleja de películas tan grandes como esta. Espero haber aportado algo y que alguno de vosotros o bien la revisione o bien la vea por primera vez e intente descubrir el por qué es tan grande y por qué para todos los cinéfilos es una película aparte y es un auténtico película, una auténtica obra maestra. Como siempre, encantado de saber vuestra opinión. Espero con ganas muchas opiniones al respecto de esta película. Creo que es una película muy especial y que hay que tener un pedestal. Y por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.